Desde tiempos antiguos, la humanidad ha percibido lo intangible. He visto espíritus en mi mente y me dicen cosas que mi mente teme y desea. Robert Falconer es un terapeuta educador internacional y autor especializado en terapia y modelos de conciencia, especialmente en el enfoque conocido como IFS, Sistema de Familia Interno. Este modelo psicoterapéutico fue desarrollado en la década de 1980 por el terapeuta familiar sistémico Richard C. Schwartz. Parte de la idea es que la mente humana es naturalmente múltiple y está compuesta por partes internas que interactúan entre sí, de forma similar a una familia. Son tres los fundamentos principales del modelo IFS, Sistema de la Familia Interna. Número 1. La mente está compuesta por partes. Todas las personas tienen distintas partes internas, emociones, impulsos, voces internas, patrones de conducta. Número 2. Existe un centro llamado el sí mismo. Más allá de las partes, hay un núcleo de conciencia sano, compasivo y equilibrado, capaz de liderar el sistema interno. Número 3. No hay partes malas. Incluso las partes que generan síntomas o conductas problemáticos tienen una intención protectora. En un estado natural, el liderazgo interno lo tiene el sí mismo y se le reconoce por las cualidades conocidas como las 8C: calma, claridad, curiosidad, compasión, confianza, creatividad, coraje y conexión. La terapia busca que el sí mismo asuma el liderazgo del sistema interno. El sistema también clasifica las partes en tres grandes grupos. Exiliados. Son las partes heridas, asociadas a trauma, vergüenza, miedo o dolor. Estas partes suelen estar exiliadas porque su sufrimiento resulta abrumador. Gestores. Son las partes protectoras preventivas. Buscan controlar la vida para evitar que los exiliados se activen. Se expresan como perfeccionismo, autocontrol, crítica interna, hipersensibilidad, etc. Bomberos. Partes protectoras reactivas. Actúan cuando un exiliado se activa. Buscan apagar el dolor rápidamente, a veces con conductas impulsivas, adicciones, disociación, ira, compulsiones. Desde el sistema de la familia interno, cuando se identifica que, ya sea gestores, exiliados o bomberos, están tomando el cargo en lugar del sí mismo, se ayuda a la persona a diferenciarse de sus partes, a conocer a las partes protectoras, escuchar sus miedos e intenciones sin intentar eliminarlas. Se intenta acceder a los exiliados solo cuando las partes protectoras lo permitan. El exiliado libera sus creencias y emociones externas, asociadas a experiencias pasadas. El sistema se reorganiza y las partes adoptan roles más saludables.
bajo el liderazgo del sí mismo. La sanación ocurre no eliminando partes, sino restaurando el liderazgo del sí mismo y la armonía del sistema interno. Entonces, el enfoque psicológico del sistema de la familia interna parte de una idea simple y a la vez muy potente. Dentro de cada persona hay distintas partes que se sienten, piensan y reaccionan de maneras diferentes. No somos una voz interior, sino un pequeño sistema, como una familia interna. El psicoterapeuta Robert Falconer tuvo excelentes resultados con sus pacientes por muchos años, pero un día, una paciente, en un taller de estudio, le dijo: Entiendo el sistema y conozco mis partes, pero hay una voz que me habla, y esta no es parte de mi sistema, no es parte de mí. Robert tomó una decisión. Hizo por un momento a un lado los métodos académicos y los diagnósticos conocidos, y decidió tener una plática con esta parte, la cual parecía ser ajena al paciente. Robert descubrió que a través del tiempo, muchos médicos han experimentado fenómenos similares. Los han estudiado y documentado. Pero debido a que la ciencia no puede medir o verificar con los métodos convencionales, sencillamente, estos temas no han sido evaluados por las instituciones oficiales. Wilson Van Dusen fue un psicólogo, investigador y autor. Desarrolló gran parte de su carrera dentro del sistema de salud mental pública de California, donde trabajó décadas con pacientes diagnosticados con psicosis, esquizofrenia y otros trastornos graves. Van Dusen fue director de varios hospitales estatales. La psiquiatría moderna trata las voces y visiones como síntomas que se deben suprimir. Wilson Van Dusen no lo veía igual. Él notó con sus pacientes que las voces respondían al diálogo. Podía hablar con las voces a través de sus pacientes. Decía que algunas tenían una función psicológica, inclusive que parecían operar como inteligencias internas organizadas. Antes de aplicar su método, los pacientes solo eran atendidos con medicación. Él evitó la confrontación y permitió la medicación, pero también aplicó su enfoque de realmente poner atención a las voces. No las ignoraba. Descubrió que el diálogo lograba reducir la agresividad y a estabilizar la conducta. Para él, la mente humana accede a ciertos estados, a estructuras internas universales, que la cultura moderna ha perdido el lenguaje para poderlas interpretar. Van Dusen nunca rechazó la medicación, ni el marco clínico. Por eso pudo trabajar durante décadas dentro del sistema. Pero su postura era humanizar, no romantizar, escuchar, no validar literalmente, integrar, no patologizar automáticamente. Para él, cuando la sociedad no tiene un marco para lo espiritual profundo, lo encierra, lo medica o lo silencia. Jerry Marcinski, psicoterapeuta jubilado con más de 35 años de experiencia en tratamiento de pacientes con trastornos psiquiátricos severos, en hospitales estatales, prisiones y unidades de emergencia de Estados Unidos. Jerry siguió con el trabajo de Van Dusen. Jerry, mientras trabajaba en instituciones mentales, también comenzó a dialogar con las voces que estaban en la cabeza de sus pacientes. Jerry comenzó a llamar la atención de sus superiores
porque estaba dando excelentes resultados. Pero cuando supieron de su método, le ordenaron que dejara de hacerlo. Él renunció a las clínicas mentales y comenzó a trabajar en las prisiones para gente que eran criminalmente dementes. Nadie interfirió en su trabajo, porque él decía no les importaban mucho sus clientes. Jerry fue más allá que Van Dusen. Él dijo que las voces eran reales, que eran entidades conscientes, parásitos que se alimentaban de la energía de la gente, en especial de sus angustias emocionales. El método de Jerry para trabajar con estas fuerzas negativas era primero demostrar una y otra vez que eran mentirosos absolutos. Muchos de sus pacientes intentaron primero solo ignorar las voces, pero solo se hacían más fuertes. Él les recomendó no bloquear las voces, sino ver los pensamientos a distancia. Para él, la probabilidad de recuperarse dependía grandemente en la interpretación de cada paciente a las voces. Él clasificó 3 grupos de interpretación de las voces. Número 1. El primer grupo tenía el mejor pronóstico. Ellos entendían que las voces no les pertenecían y que en cambio eran invasores. El segundo grupo sospechaba que las voces no le pertenecían, pero les costaba mucho creerlo, ya que la idea de que sea posible va en contra de todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Número 3. Este era el menos probable de recuperarse. Este grupo no podía distinguir las voces. Ellos creían que cada voz en su cabeza era de ellos mismos. Desafortunadamente, esta debilitada, desesperanzada y destructiva interpretación es la misma que la psiquiatría insiste en que es verdadera. Pragmatismo. Lo que importa es lo que funciona en la práctica, más de lo que debería de ser teóricamente. Así que el pragmatismo radical nos enseña claramente que si la primera opción ayuda a los pacientes, deberíamos fomentarla, incluso si nos resulta muy incómoda y desconcertante. Existe un proceso biopsicológico básico que se encuentra prácticamente en todas las culturas y épocas de la historia. Este proceso puede tener efectos profundos que cambian la vida, para bien o para mal. Puede causar enfermedad o curarlas. La metáfora más frecuente para describir esta experiencia es la posesión. Erika Bourguignon, antropóloga, considerada la principal autoridad antropológica en trance, posesión y estados alterados de conciencia. Hizo un estudio en 448 sociedades en todo el mundo en 1969, patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental. Ella dijo, si hablamos en términos muy generales, este comportamiento es probablemente universal y ocurre en todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, no debe denominarse propiamente como estado de posesión. Ella encontró en el 74% de sus muestras de creencia en posesión, pero existe una enorme controversia académica sobre qué se considera posesión y qué no. Por ejemplo, la pregunta que si el chamanismo conlleva posesión o no se ha discutido por más de 50 años. Algunos argumentan que porque los chamanes están en control con sus espíritus aliados, no sea considerado posesión. Otros insisten que sí es posesión. Otros que es el mismo fenómeno. Frederick M. Smith, antropólogo estadounidense especializado en estudios sobre religión, literatura sánscrita, fenómenos de posesión espiritual en el sur de Asia. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Pensilvania. Smith dice que la posesión en el sur de Asia no es una sola cosa. Se ha convertido quizás en la forma de experiencia espiritual más extendida de la región. Es una presencia vibrante
en la espiritualidad pública y privada. India y el sur de Asia, en general, hay una división entre posesión positiva y la posesión que produce enfermedades. Ambos solo convergen rara vez. Las dos formas de posesión tienen una base moral. La posesión negativa proviene de contaminación, la debilidad o el contacto con el mal, mientras que la posesión positiva proviene de acciones virtuosas, prácticas devocionales o gracia divina. La posesión no sigue un solo prototipo. Hay muchos tipos que las diferencian. La posesión siempre es disruptiva, hasta cierto punto. Hay violencia en ello. Está fuera del control humano ordinario. Siempre ha habido una aceptación de la realidad de los espíritus en el sur de Asia. Como en casi todas las culturas no occidentales. Smith señala que aunque la posesión tiene una presencia especialmente vigorosa en las prácticas religiosas femeninas, se encuentran en ambos sexos y en todas clases, castas y grupos lingüísticos. Están omnipresente, muy multivocal, y no es recomendable ofrecer una sola gran teoría. En lugar de ser visto como una enfermedad, en esta visión del mundo es normal y tiene un gran potencial. Smith describe cómo el dolor de la posesión es ocasionado por tratar de encajar algo grande, temeroso, salvaje, poderoso, increíble, infamiliar y hermoso hacia algo pequeño, limitado y culturalmente condicionado. Smith dice que la posesión no es aceptada en Occidente porque se opone a la suposición de normalidad, de un yo inviolable y unitario, sobre el que se fundamenta este sistema biomédico occidental. Las voces no existen. En la mayoría de los países no occidentales, consideran escuchar voces como un don. Las personas con este don muchas veces se convierten en sanadoras, guías espirituales o son considerados médiums. En Pakistán, muchos creen en los jinn, que son una especie de demonios, pero no realmente. Y ellos piensan que mucha gente es afectada por posesiones de jinn, o lo que otras culturas llamarían posesiones espirituales. Una psiquiatra pakistaní que trabajaba en la ciudad de Nueva York, quien personalmente tuvo un problema con una posesión de jinn en su familia. Entre ella y su líder religioso pudieron sacar al jinn. Fue un proceso largo y duro. Inclusive tuvieron que mudarse del departamento para poder escapar de la influencia que tenía el jinn. Una vez se le preguntó a la psiquiatra, quien trabajaba también en emergencias, que si cree que alguno de los pacientes pudiera haber tenido problema de jinn y no de salud. Y ella contestó, sí, pero perdería mi licencia por solo sugerir. Sheikh Mohammed, el líder de una mezquita en California, quien trabaja mucho tiempo con ayudar a liberar a las personas de posesiones de jinn, ayuda a cristianos, judíos y musulmanes. Inclusive va a hospitales cercanos, trabaja con enfermos, con quienes desean su ayuda. Sheikh Mohammed se convirtió en religioso a partir de una experiencia de joven. Mohammed es un hombre grande y robusto. De joven, había sido boxeador. Un día, unos vecinos lo llamaron. Le pidieron que fuera a su casa. Ahí había una pequeña mujer que decían estaba poseída por un jinn. Le pidieron ayuda para sujetarla. Su tamaño, su peso
y su fuerza no fue suficiente. La pequeña mujer tuvo que ser sujetada por varias personas, incluyéndolo a él, mientras el líder espiritual de la localidad expulsaba al jinn. Este incidente dejó una gran impresión en Shaikh Muhammad. ¿Cómo podía ser esto posible? Siguió entonces por un camino religioso, hasta convertirse en líder de la mezquita. Ahora, con el solo poner su mano en la cabeza de alguien, puede saber si está poseído por un jinn, y por lo general, el jinn habla a través de él. Y casi siempre, la persona poseída se desmaya. Vietnam. La guerra de Vietnam dejó 5 millones de muertes, muchas de ellas sin un entierro apropiado y sin despedidas. Vietnam del Norte, 1954. El gobierno de Hanoi prohibió por completo las actividades espirituales y la adivinación, clasificándolas como superstición y vicios sociales. En 1975, tras la unificación de Vietnam, la prohibición se extendió por todo el país. El nuevo régimen comunista continuó con la campaña antisuperstición, prohibiendo el Len Dong y las prácticas de mediums, creencias no acordes al nuevo mundo moderno. Los medium siguieron trabajando a escondidas, con el riesgo de severos castigos por el gobierno. Sin embargo, para mediados de 1990, el gobierno reconoció que la amenaza para la salud pública que representaban las posesiones eran tan graves que el gobierno comenzó a patrocinar a los mediums, apoyándolos económicamente y de otras formas. Uno de los medium fue premiada por el Estado, ya que gracias a ella se localizaron los restos de muchos soldados. Brasil. Cali Ornelas, terapeuta. Cali, desde niña, tuvo experiencias que la convencieron de la realidad de este tipo de situaciones. Ella tenía una tía a quien amaba mucho, pero ella sufría muchos episodios psicóticos. Su familia la llevó a un centro espiritual. Ahí, ellos descubrieron 2 entidades que la atormentaban. Ellos la ayudaron y su tía sanó. En el centro, una sanadora vio a Cali y reconoció que Cali tenía habilidades psíquicas. Cali ya había tenido muchos encuentros con entidades, así les llama ella. Ella sentía cuando espíritus entraban en sus muñecas y sentía que energías siempre estaban alrededor de ella. La sanadora dijo que ella era una esponja para los espíritus. A Cali no le gustaba y quería que eso se fuera. La sanadora le ayudó y apagó eso en ella. Fue hasta que ya de adulta, Cali comenzó a meditar y esas experiencias volvieron. Para entonces, un guía espiritual tibetano, maestro, trabajó para que abriera su tercer ojo y lograra entender su propósito. Ahora, ella puede activar y desactivar su don, y cuando lo activa para ayudar a otros, dice que obtiene ayuda de sus guías espirituales. Richard Gallagher, médico psiquiatra. El Dr. Gallagher posee credenciales académicas impecables. Es un profesor de la Facultad de Psiquiatría Médica de Nueva York y es psicoanalista en la Facultad de la Universidad de Columbia. Se graduó en la Universidad de Princeton y entrenó como residente en la Universidad de Medicina de Yale. El Dr. Gallagher cree en la realidad de posesión espiritual y en el exorcismo. Por más de 25 años, ha evaluado a gente que se acerca a las iglesias católicas para exorcismo. También lo ha hecho para iglesias protestantes, islámicas y judíos. Su rol es evaluar y descartar que la causa del problema sea físico, psiquiátrico o psicológico y diagnosticar si la persona estaba poseída para entonces dejarlo en manos de los religiosos profesionales.
Él dice que muchas de las personas que evaluó tenía una psicopatología en su punto de vista supremamente bien educado, pero otros casos no tenían una causalidad médica. Él, personalmente, observó muchos exorcismos y presenció muchos fenómenos que eran considerados imposibles. Vio a una persona levitando por media hora, gente hablando en lenguas que nunca habían escuchado, moretones y rasguños apareciendo espontáneamente, fuerza superhumana en la gente poseída, conocimiento de cosas ocultas, por ejemplo, la historia secreta de exorcismos y más. Afortunadamente, algunas instituciones se apoyan de profesionales como el Dr. Gallagher, pero no es recíproco. Las instituciones médicas no se pueden apoyar con centros religiosos. Robert Falconer. Volviendo a su caso, en el taller de estudio, donde una participante expresó que había una parte en ella que no le pertenecía, Robert decidió hablar con la parte, con esa voz que la participante decía que no le pertenecía. Robert, después de varias preguntas, concluyó lo mismo que la participante. No es parte de ti. Entonces, habló con la parte y le dijo que ya no podía seguir más ahí. Le dijo que no era su lugar y que se debía marchar. Decidió tratar a esa parte con amor y la invitó a salir de ahí a un lugar de luz, a un lugar donde otros lo esperaban, o a ir a la oscuridad, pero no podía ya más seguir ahí. Robert le sugirió la parte a ir a la luz, donde sería feliz. La parte decidió ir a la luz. Se fue. Después de terminar el taller de estudio, Robert se sintió mal. Su temperatura bajó varios grados. No podía volver al calor. Se sentía con mal humor. Después de unos momentos, mejoró. No sabía qué estaba pasando, ni estaba seguro de haber hecho lo correcto. La participante empezó a mandarle correos que lo preocuparon. Pensaba que la mujer estaba teniendo un episodio maníaco. Decía ella: estoy en el aeropuerto y la luz en el aeropuerto es hermosa. No había visto nunca colores así. Puedo sentir un gran amor de la gente. Luego le mandó otro correo que asustó a Robert aún más. Robert, no te dije a ti ni a nadie en el grupo. Yo intenté muchas veces dejar de existir cuando era más joven. Muchas veces lo intenté y me internaron muchas veces. Robert pensó, esto está mal, me quitarán la licencia por mal praxis. Pero después recibió otro correo. Tú eres la primera persona que me toma en serio cuando dije que algo no humano estaba dentro de mí. Y me has cambiado la vida. Cuando era joven, yo intenté decírselos, pero cuando intentaba hablar de esto, me daban electroshocks y mucha droga. Tuve que dejar de hablar de esto por décadas. Gracias. Robert le dio seguimiento a esta persona por 9 años, y hasta entonces, ella siguió diciendo que esta acción le había cambiado la vida por siempre. La liberó. Su vida, a partir de ese momento, floreció, creció y disfrutó con más profundidad y riqueza. Robert Falconer dice que él mismo ha presenciado cosas extrañas, pero nada aún como los casos del Dr. Gallagher. Sin embargo, está consciente de que en la historia han habido muchos fenómenos bien documentados, como el caso de Glotieven Ditus.
Johann Blumhardt era un pastor luterano en un pequeño pueblo de Alemania, en el otoño de 1841. Se le llamó para ayudar a Clotilde Benditus, una humilde mujer del pueblo. Así inició una batalla que duró 2 años. El pastor Johann era un hombre muy cuidadoso y pulcro. Nunca asistió sin otra gente presente. Usualmente, un oficial del pueblo o mayores de la iglesia lo acompañaban. La joven exhibía todo tipo de severos síntomas: convulsiones, desmayos, hemorragias abundantes, vómitos de uñas y distintos objetos que salían de su cuerpo, y más. Un caso extremo. El caso fue tan prolongado que muchos fueron los testigos que documentaron los fenómenos considerados imposibles. El pastor Johann documentaba todo para mantener informado a sus supervisores. Sus apuntes siempre tenían testigos. Los testigos presenciaron muchos fenómenos inexplicables. Objetos que aparecían de la nada, ruidos y golpes en el suelo, luces en los cuartos. Finalmente, la señorita Ditus, después de 2 años, sanó. La historia fue tan conocida que después de eso muchos buscaban al Dr. Johann para sanar de males y muchos sanaban. En casi todas las culturas existen sanadores para aliviar de entidades espirituales, los cuales llaman y atienden de distintas maneras. Robert Falconer, hasta el día de hoy, solo ayuda a aquellos que escuchan voces o ven visiones. Pero en sus propias palabras, aunque él ha ayudado a muchos, él considera que este fenómeno merece ser estudiado. Eso parece indiscutible. Crear una base sólida sobre la que podamos construir. Dice: nosotros, en nuestra arrogancia occidental, hemos mirado por encima del hombro a quienes tienen este tipo de experiencias. Antes los llamábamos salvajes, y ahora tendemos a diagnosticarlos y etiquetarlos como si tuvieran algún tipo de psicopatología. Esto es solo una forma un poco más sofisticada de menospreciarlos, faltarles al respeto y denigrarlos. Los consideramos o bien primitivos o locos. Por lo pronto, el fenómeno seguirá sin ser estudiado por las instituciones oficiales. Las observaciones del Dr. Falconer solo tienen lugar en un rincón de la bóveda secreta.